Buenas noches a todas y todos. Me da mucho gusto estar aquí el día de hoy y ver tantas caras conocidas entre el público. Antes de comentarles algo sobre mi libro, me gustaría iniciar mi aportación haciendo algunos agradecimientos imprescindibles. En primer lugar, deseo agradecer al maestro Moisés Alberto Saldaña, al doctor Carlos Manuel Valdés, por haber aceptado participar esta noche y bueno, por todos los comentarios y valoraciones vertidos sobre la posible relevancia de mi investigación. Es un gran honor para mí el que dos historiadores de su talla, de su trayectoria, reconozcan de esta manera mi humilde libro, mi humilde aportación. En segundo lugar, deseo también agradecer a todas las personas e instituciones involucradas con el premio del Museo de Historia Mexicana, al patronato de los 3 museos de historia, a la dirección general, a la biblioteca del Museo de Historia Mexicana, a Conarte por la edición y publicación de la obra, a los miembros del jurado calificador, desde luego, y bueno, también a los organizadores de la ceremonia de presentación esta noche. Por último, deseo agradecerles también a todos ustedes, a mis papás que están aquí, a mis familiares, amigos, colegas, camaradas, compañeros, por haberse dado cita aquí esta noche. Debo decirles que el Premio Museo de Historia Mexicana es actualmente el mayor y más prestigioso reconocimiento que existe en el noreste para la investigación académica y profesional de la historia. Por eso celebro que las autoridades de 3 museos den continuidad al otorgamiento de este galardón, porque con él reconocen las aportaciones de las y los historiadores que buscamos profundizar, ahondar en aspectos todavía inexplorados del pasado regional. Personalmente, el haber ganado este premio me ha traído muchas satisfacciones. Por ejemplo, en este año pude concluir mis estudios de maestría en Ciencias de las Religiones en la Universidad Complutense de Madrid, y en buena medida pude llevar a buen término este proyecto gracias al estímulo económico que conllevó el haber ganado este premio. Y otra satisfacción sin duda es la publicación de mi libro, de esta investigación dedicada al estudio de la Iglesia Católica durante un momento de gran importancia del siglo XX, como ustedes se darán cuenta al leer la investigación. Esta investigación me tomó poco más de 3 años en elaborarla. Tuve que consultar una gran cantidad de bibliografía especializada en la materia. También tuve que adentrarme sobre todo en todos los testimonios de la época que pude localizar, en fuentes de archivo, en periódicos antiguos, en boletines, en cartas pastorales, en cartas personales, en circulares, en decretos, en encíclicas. Y como ya lo comentaron los presentadores, incluso entrevisté a algunos sacerdotes que fueron ordenados en esta época y que compartieron conmigo información muy valiosa. Y todo el anterior proceso de heurística, de recopilación de fuentes, me proporcionó una impresionable cantidad de información que tuve que revisar con mucha cautela, con mucho detenimiento, para tratar de construir una aportación sobre la historia de la Iglesia Católica en este periodo, sobre sus acciones, sobre sus actores, sobre sus discursos. Esta investigación parte de 2 necesidades fundamentales. En primer lugar, la necesidad de profesionalizar los estudios históricos sobre la religión en Nuevo León. El dejar de pensar que la historia de la Iglesia es solamente cosa de curas, es solamente cosa que abordan los sacerdotes, como usualmente se dice. Por el contrario, cabe consolidar en Nuevo León una línea de estudios académica, crítica, científica, no moralista, no excluyente, no dogmática, en definitiva, no confesional. Cierto es que la historiografía sobre la Iglesia de Nuevo León se remonta a la obra del doctor José Eleuterio González, quien en 1877 publicó sus apuntes para la historia eclesiástica de las provincias que formaron el obispado de Linares. Y desde entonces ha predominado en la entidad un tipo de historia eclesiástica de corte hagiográfico y providencialista. Pero yo creo que es el momento de que en Nuevo León ocurra el salto definitivo hacia la historia de las religiones, como se le conoce esta corriente historiográfica, que pretende aproximarse al fenómeno religioso, pero sin prejuicios teológicos, con una postura abierta, profesional, que no considera que existen religiones que están por encima de otras, que no considera que existen iglesias verdaderas e iglesias falsas, que no busque apologías ni descalificaciones, es decir, ni atacar ni defender a la iglesia, simplemente tratar de entender y lo que es más difícil, de explicar los procesos. Y mi trabajo no es el primero que existe en esta línea. Hay otras investigaciones muy valiosas que nos precedieron, como las de los propios presentadores que están aquí con nosotros muy gratamente. Mi trabajo sencillamente se inserta en esa tendencia historiográfica. La segunda necesidad de la que partió mi libro es la de subsanar una laguna en la historiografía de Nuevo León y una laguna en la historiografía de la Iglesia.
Mi muy querido amigo, ya fallecido por cierto, el historiador Jesús Ávila, decía que los historiadores de Nuevo León tenemos mucho trabajo que hacer con el siglo XX y en particular con los años 60, que es una década que siempre ejerció en él una especial fascinación. La década de los 60, estimado público, son muy interesantes, son años muy interesantes, son paradigmáticos, son representativos del siglo XX. Estamos hablando que esta es la década del muro de Berlín, esta es la década de la crisis de los misiles entre Estados Unidos y la Unión Soviética con Cuba en medio. Esta es la década de la primavera de Praga. Esta es la década de los grandes movimientos estudiantiles. Esta es la década de la revolución sexual. Esta es la década de la llegada del primer ser humano a la luna. Es la década de personajes como Kennedy, como Martin Luther King, como los Beatles. Esta es la década de los Juegos Olímpicos de México 68. Y como ustedes ya lo habrán advertido, esta es la década del Concilio Vaticano II, del gran acontecimiento eclesial, del acontecimiento más importante del siglo XX. Para que se den una idea de la significación de este periodo, yo les recomiendo una canción, ojalá cuando lleguen a sus casas puedan buscar una canción de Joaquín Sabina que se llama 1968, está en YouTube, y es genial, y yo creo que es un himno a los años 60 y un himno también a estos grandes movimientos estudiantiles de ese periodo. Pues bien, este libro, como ya lo han comentado los presentadores, está dividido en 4 capítulos que pretenden llevar al lector de lo general a lo particular, de lo universal a lo local, de Roma a Monterrey, en la inteligencia de que la Iglesia regiomontana no es una institución aislada. Lo que ocurría en Monterrey formaba parte de todo un entramado de intereses, de prácticas, de posturas, de acciones, de una iglesia internacional y transfronteriza como lo es la Iglesia Católica. En otras palabras, estudiar el acontecer de la iglesia local exige entender a la iglesia universal. Y esta es una premisa metodológica fundamental de mi investigación. De manera que en el primer capítulo, como ya lo han reseñado, nos dedicamos a describir todo el proceso del Concilio Vaticano II, el camino previo y también las consecuencias que tuvo este acontecimiento. Y quizá algunos de ustedes se pregunten, sobre todo quienes no estén familiarizados con el tema, ¿qué es este Concilio Vaticano II? ¿De qué estás hablando cuando hablas de este acontecimiento? Como ya ha sido expuesto, el Concilio Vaticano II fue una gran asamblea ecuménica en el sentido de universal, que entre 1962 y 1965 reunió en Roma a todos los obispos del mundo, más de 2.400 obispos, bajo la presidencia del Papa, primero el Papa Juan XXIII y luego el Papa Pablo VI, para fomentar, para promover el ayornamiento de la Iglesia, es decir, una actualización, una renovación, una puesta al día, una serie de reformas adaptadas a los signos de los tiempos que acercaran a la Iglesia con el mundo y al mundo con la Iglesia. Precisamente en este primer capítulo yo argumento cómo es que el concilio representó efectivamente una ruptura con el pasado. Esta es una postura que no agrada a muchas personas, pero yo creo que así lo sugiere la evidencia. En el concilio, a través del concilio, la Iglesia Católica empezó a tender puentes con los no creyentes, con los no católicos, incluso con marxistas, incluso con ateos, sin condenarlos, sin anatemizarlos, simplemente tratando de establecer un diálogo con ellos. A través del concilio la Iglesia repensó su misión y al hacerlo la concepción que la Iglesia Católica tenía sobre sí misma también cambió. En el segundo capítulo, trato de considerar la historia de la Iglesia Católica en México en relación con el Concilio Vaticano II. Aquí argumento cómo a nivel de tendencias generales el catolicismo mexicano básicamente atravesó por 3 eras. Una era antiliberal, desde la Constitución de 1857 hasta la Revolución Mexicana, hasta la Guerra Cristera. Una era anticomunista, azuzada por las revoluciones mexicana y rusa y posteriormente la Revolución Cubana. Y una era conciliar, que es la era que se extiende hasta nuestros días. Mucho se ha discutido sobre este tema de las periodizaciones a través de los cuales ha atravesado la Iglesia en México. Esta propuesta que yo hago es una propuesta simplificadora, como de hecho lo es toda propuesta de periodización, no me dejarán mentir. Pero esta periodización no pretende negar inercias o continuidades o retrocesos a lo largo de la Iglesia, simplemente tratar de subrayar cuáles eran las tendencias ideológicas más importantes de cada época. Y para la época que nos ocupa, que es los años 60, el episcopado mexicano
que tuvo una participación pues, muy limitada en las deliberaciones conciliares, tuvo que aprender a lidiar con estas reformas del Concilio Vaticano II, algunas de las cuales no fueron aplicadas seriamente sino hasta después de 1968, como ustedes ya lo verán al leer este trabajo. La segunda mitad del libro, por otra parte, me aboco a analizar la Iglesia regiomontana antes, durante y después del concilio. De ahí el título del libro. La época del concilio abarcaría desde finales de 1958, desde el 30 de octubre de 1958, cuando asciende al trono papal el cardenal Angelo Giuseppe Roncalli, con el nombre de Juan XXIII, es él quien convoca al Concilio Vaticano II, el 25 de enero de 1959, en la Basílica de San Pablo Extramuros, en Roma. Y abarca este libro hasta 1968, porque es en este último año en el que una serie de acontecimientos marcan, desde mi punto de vista, un nuevo rumbo, una nueva etapa en el proceso de recepción del Concilio Vaticano II. De manera que el capítulo 3 inicia con una revisión de los antecedentes históricos del catolicismo en Nuevo León. Y aquí yo trato de responder a la pregunta de cómo es que el catolicismo en nuestro estado pasó de una situación de debilidad en la época virreinal a uno de fortaleza en el siglo XX. Y esta transición tiene incluso una expresión material. Ustedes pónganse a pensar por un momento cuántos templos nos quedan en Monterrey que daten de la época virreinal y cuántos templos hay del siglo XX. Y este fortalecimiento de la Iglesia, bueno, tiene múltiples factores explicativos, pero yo creo que el más importante o uno de los más sugerentes es la relación que la Iglesia tejió o entretejió con la poderosa élite económica de Monterrey. Y esta no es una relación nueva, ni mucho menos. Se empezó a entretejer desde mediados del siglo XIX, por lo menos, desde 1857. En ese año, el gobernador Santiago Vidaurri expulsó de Nuevo León al obispo Francisco de Paula Berea por su oposición a la Constitución. Y ya en ese año encontramos a miembros de la élite local intercediendo ante el gobernador para que le permitiera al obispo regresar al Estado, cosa que finalmente ocurrió en 1861 y el obispo fue recibido por los más acaudalados vecinos de esta ciudad. Pues bien, para la época que nos ocupa, para los años 60, el arzobispo de Monterrey era Monseñor Alfonso Espino y Silva. Y Monseñor Espino y Silva había llegado a Monterrey unos años antes, en 1951. Llegó como arzobispo coadjutor con derecho a sucesión y administrador apostólico, sede plena, para apoyar al entonces arzobispo Guillermo Trichley Córdoba, que se encontraba muy enfermo. Y desde que llegó a la ciudad de Monterrey, el arzobispo Espino y Silva entretejió una relación de mutua cordialidad con varios empresarios de Monterrey. Tan es así que la casa arzobispal, la propia casa donde vivía el arzobispo Espino y Silva, era nada menos que la mansión de Roberto Garza Sada, que se ubica en la colonia Obispado y que hoy es sede del CEDART Alfonso Reyes. Esa era la casa arzobispal. Y bueno, en este capítulo analizo otros procesos, analizo la campaña anticomunista que se suscitó en Monterrey a principios de los años 60, la lucha en contra de los libros de texto gratuito, cómo la Iglesia estuvo involucrada en estos movimientos de manera directa o indirecta, y también cómo la doctrina social de la Iglesia se difundió en esta época, en un afán por tratar de contrarrestar el influjo que las ideas marxistas tenían entre los sectores estudiantil y obrero. Y mientras todo esto ocurría en Monterrey, en Roma estaba preparándose el concilio, porque desde 1959, que se convoca la asamblea, hasta 1962, que se lleva a cabo la primera sesión, el concilio se encontraba en una fase de preparación. Y para esto, la Santa Sede había creado comisiones, creó una comisión antepreparatoria y creó varias comisiones preparatorias con la finalidad de recabar las sugerencias de todos los obispos del mundo acerca de los temas que debían tratarse en el concilio. Es decir, cuando el Papa Juan XXIII convoca a la asamblea en enero de 1959, él no tenía en mente una agenda específica de temas que se debían tratar, sino que él dio libertad a los obispos del mundo para que ellos sugirieran qué temas podían abordarse. Y en ese contexto el arzobispo Espino y Silva también envió una lista de sugerencias. ¿Qué sugirió entonces? Bueno, lo descubrirán cuando lean esta investigación. Sí. No les quiero dar adelante. Simplemente les voy a dar una pista. El arzobispo Espino era un férreo promotor anticomunista. Tan es así que en 1961 él emitió su carta pastoral sobre el comunismo, que es quizás su documento eclesial más importante o el más conocido.
y que ejerció gran influencia en Monterrey, que tuvo varios efectos. Entonces, bueno, ya se pueden dar una idea del tipo de temas o de sugerencias que hizo el arzobispo. Por último, en el cuarto capítulo yo me aboco a estudiar cómo se vivió en Nuevo León el Concilio Vaticano II, qué reformas se aplicaron con mayor rapidez y qué reformas generaron mayores resistencias. Y aquí advertimos cómo algunos empresarios de Nuevo León, de Monterrey, estuvieron involucrados en el proceso de difusión del concilio y bajo qué intereses lo estuvieron. También vemos cómo la Arquidiócesis de Monterrey asistió a una adaptación, al menos en un primer momento, una adaptación moderada, selectiva, gradual, no sin reticencias. No estamos hablando aquí de una iglesia tradicionalista al estilo de los lefebristas o de los sedevacantistas que negaban la validez del concilio. No hablamos de esto. Hablamos de una iglesia que aceptó el Concilio Vaticano II, se adhirió a él, organizó muestras multitudinarias de subordinación al Concilio Vaticano II durante esta época, durante los años 60, mientras el concilio aún estaba teniendo lugar. Pero en la práctica, el proceso de recepción del concilio generó ciertas resistencias. No fue dinámica en un primer momento, no fue una recepción progresista, fue bastante moderada. Y derivado de lo anterior, hacia 1968, a finales de esta década, se suscitaron fuertes discordias al interior de la Iglesia Católica, porque hubo tensiones entre un sector de la clerecía mayoritario, intransigentista, vinculado a la jerarquía local y también a ciertos empresarios, y por otro lado un sector minoritario de la Iglesia que propugnaba por una aplicación más profunda, más radical del Concilio Vaticano II, por una renovación abierta y que sobre todo estaba vinculado a ámbitos estudiantiles. Pero bueno, creo que ya he dado muchos avances, no quiero hablar más de este libro, simplemente quiero aclarar que este libro no es la última palabra sobre el tema, ni yo pretendo que lo sea. Por el contrario, espero que inspire y motive futuras investigaciones sobre la historia de la Iglesia Católica y sobre la historia de las religiones en Nuevo León durante el siglo XX y también durante este siglo XXI que estamos viviendo y que ya es historia. Por último, me permito invitarlos a que adquieran este libro. Quizá cuando lo lean comprenderán muchas cosas sobre la sociedad regiomontana, comprenderán por qué los católicos regiomontanos son como son, por qué piensan como piensan, por qué sostienen las agendas que sostienen. Y quizá entonces ustedes se harán sus propias preguntas y formularán también sus propias conclusiones, que eso es importante, siempre tener un espíritu crítico, y para un historiador de la religión es crucial incluso dudar y cuestionar hasta sus propias creencias y sus propias convicciones personales. Pero bueno, muchas gracias por su atención.